Dios les bendiga, amados hermanos. Es un placer nuevamente el saludarles en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es para mí un placer el poder llegar hasta ustedes, hasta la comodidad de su hogar a través de la plataforma de Facebook. Y pues bien, desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, quiero enviar un caluroso abrazo, un afectuoso saludo a nuestros hermanos en España, en Nicaragua, en El Salvador, en Honduras, en los Estados Unidos, así como en nuestra República Mexicana, cada una de las áreas que conforman nuestra asociación. Y pues bueno, nos gozamos en el Señor porque Él es bueno, nos gozamos en el Señor porque Él nos da la bendición de una vez más tener un momento de meditación en la palabra. Quiero ir de lleno a la palabra y quiero que usted me acompañe a la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 5, verso 22 y verso 23. Cuando lo tenga, usted puede ahí en su hogar dar un gloria a Dios, ahí en su hogar, ¿por qué no? Decir un aleluya, ahí en su hogar el exaltar el nombre de nuestro Dios es válido. Estoy seguro que extrañamos esto que constantemente hacíamos en nuestras congregaciones. Así que vayamos a la escritura, Gálatas capítulo 5, verso 22 y 23, que la letra dice: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Oremos a Dios. Padre, en el nombre glorioso de Jesús, nos acercamos ante el trono de su gracia, Señor, agradeciendo su favor, su misericordia, su benevolencia para con nuestras vidas, Señor. En esta hora, Señor, se expondrá tu palabra. Pido en el nombre de Jesús que una vez más usted habla nuestra vida, usted habla nuestros corazones, Señor. Gracias porque estoy plenamente convencido que su palabra jamás vuelve vacía, siempre cumple el efecto por el cual es enviada. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. En el transcurso de este año en FIDEC se estará trabajando, se estará enseñando sobre el Espíritu Santo como consolador, y de ahí estarán cada uno de los hermanos de las diferentes ciudades, de los diferentes países, abordando una temática que haga énfasis al Espíritu Santo. Hoy quiero hablarles acerca de las manifestaciones infalsificables del Espíritu Santo en la vida del cristiano. Quiero comentarles que cuando yo era niño, constantemente en mis dibujos solía plasmar enormes árboles y solía decir que en ellos había manzanas, imaginándome de esta manera a un árbol de manzano. Llegó un tiempo en el que mi padre me llevó al estado de Puebla, aquí en la República Mexicana, a un municipio llamado Zacatlán. Y mientras íbamos nosotros en la carretera, observé a la orilla parcelas, sembradíos de árboles que tenían cierto fruto. Cuando nos acercamos a una parcela, pude observar que ese fruto que estaba ahí eran manzanas. Por lo tanto, el árbol era un manzano. Qué tremendo es cuando el Señor Jesús expresa en el Evangelio de Mateo capítulo 7 versículo 16: por sus frutos los conoceréis. Yo no me imaginaba en aquel entonces, cuando yo era un niño, antes de conocer a este árbol, cómo era. Yo lo imaginaba quizá como un árbol de mango. De la región donde soy originario, suele haber muchas parcelas de mangos. Los árboles de mango alcanzan de 10 a 30 metros de altura. Y era como yo me imaginaba a un árbol de manzano. Pero cuando yo los observé, estos árboles tenían entre 7 a 10 metros. Y los pude conocer y pude identificar que era un manzano porque tenía manzanas. Jesús dijo que por sus frutos los conoceréis. En el Evangelio de Marcos capítulo 12 verso 33, en la porción C, dice: porque el árbol por su fruto es conocido. En la vida del cristiano habrá manifestaciones infalsificables que anunciarán y que dirán que el Espíritu Santo está en nosotros. Analicemos a través de las Escrituras cuáles son las manifestaciones del Espíritu Santo en la vida del cristiano. Y quiero referirme específicamente a los frutos del Espíritu, los cuales plasma el apóstol Pablo en esta porción escrita a los Gálatas. El primero de ellos es el amor. Cristo no inventó la palabra amor, no inventó la palabra ágape, pero sí le dio una nueva definición y un nuevo significado.
Cuando vino Cristo al mundo, vino a darle un giro total a esta palabra de amar. Los únicos que debían ser amados, según los filósofos paganos, eran los que merecían el amor, los amables, los deseables, los atractivos. Pero Cristo introdujo al principio de su ministerio, en el Sermón del Monte, un nuevo concepto. Dijo que debemos amar aún a los enemigos, según Mateo capítulo 5, verso 44 al 48. El amor tiene que ser una manifestación infalsificable de que el Espíritu de Dios está en la vida del creyente, que el Espíritu de Dios está en la vida del cristiano. Si no tenemos la capacidad de poder mostrar amor hacia nuestro prójimo, algo no está funcionando bien. Quizá nos faltan algunos nutrientes. ¿Cómo sabemos que el árbol no produce buenos frutos? Bueno, porque le hacen falta nutrientes. Quizá nitrógeno, quizá potasio. Algo está faltando para que pueda haber un buen fruto. La Biblia dice: por sus frutos los conoceréis, pero muchas de las veces el árbol da frutos y esos frutos son frutos raquíticos porque falta agua, porque los nutrientes en el suelo no son los adecuados. Y el fruto no crece como debe crecer, el fruto no permanece como debe permanecer y cae. Es importante que nosotros tengamos manifestaciones infalsificables de su espíritu en nuestra vida. Y el amor es uno de ellos. Si Él mora en nosotros, si Cristo mora en nosotros, entonces Él tiene el control de nuestras vidas. El escritor a los Romanos capítulo 8 versículo 9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y qué tremendo, porque la Biblia en esa porción de escritura dice que si entonces el Espíritu no mora en nosotros, entonces no procedemos de Él o no somos de Él. El que no ama a su hermano no está bajo el control del Espíritu, el cual nos dirige a través de su palabra. Colosenses capítulo 3 versículo 14 dice: y sobre todas las cosas vestíos de amor, que es el vínculo de perfección. Necesitamos esa manifestación infalsificable en nuestra vida, que es el amor. Necesitamos esa manifestación infalsificable de su Espíritu Santo en nuestra vida. Ahora bien, la Escritura sigue enmarcando y sigue dándonos algunas manifestaciones más. Y continuamos con el gozo, del griego chara, que significa alegría y felicidad. La carta del apóstol Pablo a los Filipenses es un estudio hermoso de gozo verdadero. Pablo, leemos y conocemos el contexto, se encontraba preso en Roma y escribe esta carta que menciona el gozo y el regocijo por lo menos 16 veces. Habla de un gozo que no depende de circunstancias favorables, que no depende de la aceptación de los hombres, que no depende de tener un empleo, una buena casa, un buen automóvil, buena salud, etcétera. Es un gozo indestructible. Este gozo es una manifestación infalsificable de que el Espíritu Santo está en la vida del creyente. El gozo del cristiano debe ser el reflejo o debe ser reflejado aún en la tribulación. En la carta o el epístola a los Romanos capítulo 5 versículo 3 se nos enseña, o el apóstol Pablo enseña, que debemos gloriarnos en las tribulaciones. ¿Quién se gloria en las tribulaciones? Solo alguien que probablemente no esté bien de su mente o no esté en su cabal juicio. Pero sabe una cosa, para aquellos que no están en Cristo, el evangelio les es locura. Para aquellos que estamos en Cristo, las manifestaciones infalsificables de su Espíritu en nosotros tienen que reflejarse. Aun cuando las cosas no estén sucediendo como nosotros quisiésemos que sucedieran. Aun cuando nos encontramos en tribulación, aun cuando nos encontramos en pandemia, aun cuando el desempleo ha llegado, aun cuando la crisis económica está en todo su auge, aun cuando hay problemas sociales, el gozo del Señor tiene que permanecer en nuestras vidas. El apóstol Pablo expresa en su segunda carta a los Corintios capítulo 12 versículo 10: por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Una manifestación infalsificable del Espíritu Santo en la vida del cristiano es el gozo.
Amado hermano, que no te robe el gozo la circunstancia adversa que se mueve a tu alrededor. Amado hermano, mantente gozoso en el Señor. El apóstol Pablo escribe a los Filipenses en el capítulo 4, versículo 4: regocijaos en el Señor siempre. Y por si no queda claro, él agrega y dice: otra vez os digo, regocijaos. Que esa manifestación infalsificable esté presente en su vida, esté presente en mi vida, esté presente en la vida de cada cristiano. La lista continúa en esta porción de la escritura. Y viene el turno para la paz, del griego eirene, que quiere decir tranquilidad, armonía. En este contexto, el apóstol Pablo se refiere a la paz con los hermanos. La palabra paz describe la perfección de la unidad entre hermanos. Si estás en perfecta paz, estás perfectamente unido con tu hermano. Cuando el apóstol Pablo escribe a los Corintios en su primera carta, versículo 1, versículo 10, encontramos un panorama en donde no había en sí una paz entre ellos. Por ello es que el apóstol Pablo en ese versículo 10 les insta a ser de un mismo sentir, a ser de un mismo pensar. Porque cuando somos de un mismo sentir o de un mismo pensar, entonces estamos en paz, estamos en tranquilidad. Jesús, en el Evangelio de Juan capítulo 17 versículo 21, en la oración que hace al Padre pidiendo por los nuevos creyentes, es decir, por la iglesia, Él pide que seamos uno. Cuando somos uno podemos habitar en paz. Cuando somos uno podemos habitar en armonía. La paz es una manifestación infalsificable de que el Espíritu de Dios esté en nosotros. Cuando Cristo vino al mundo había mucha enemistad entre varios grupos de personas, entre judíos y samaritanos, según Juan capítulo 4 versículo 9. Estos no se llevaban, pero no solamente entre judíos y samaritanos, sino también entre judíos y gentiles, según Hechos capítulo 10 verso 28. Entre griegos y bárbaros, es decir, sabios y no sabios, según Romanos capítulo 1 versículo 14. Entre ricos y pobres, según Santiago capítulo 2 versículo 1 al 13. Pero cuando Cristo vino para destruir toda forma de enemistad y unirnos a todos en un mismo cuerpo, según Efesios capítulo 2 versículo 14 al 16, que dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Cristo, a todos los que hemos sido redimidos por su sangre, nos coloca en su cuerpo para ser uno y para quitar de nosotros toda enemistad. Una manifestación infalsificable del Espíritu Santo en nuestra vida es que nosotros nos mantenemos en paz como miembros del cuerpo de Cristo. Aun cuando hay distintas capacidades entre nosotros, no hay una crítica, no hay una murmuración, nos mantenemos en paz. Toda enemistad fue quitada de la cruz del Calvario. Cristo nos hizo uno solo. El apóstol Pablo escribe a los Efesios en el capítulo 4 versículo 3: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Qué importante es, amados hermanos, que estas manifestaciones infalsificables estén en nuestra vida. Creo que en el transcurso de que vamos desarrollando este estudio, esta porción, esta reflexión, vayamos analizando nuestra vida y analicemos si algún fruto está carente en nuestro ser. Si es así, pidamos a Dios que Él nos ayude en este tiempo. Hay un fruto, una manifestación más, y esa es la paciencia. Hay dos palabras griegas que traducen paciencia: macrotumía, que significa tolerancia o longanimidad,
y upomoné, que se refiere a paciencia bajo pruebas. En esta porción, el término empleado es marcotomía, que nos habla de tolerancia, que nos habla de longanimidad. La longanimidad se define como aquella cualidad de autoenfrentamiento ante la provocación, que no toma represalias apresuradas ni castiga con celeridad. Es lo opuesto a la ira y se asocia con la misericordia. La paciencia es la cualidad que no se rinde ante las circunstancias ni sucumbe ante la prueba. Es lo opuesto a la desesperación. Qué importante es que en este tiempo, hermanos, hay esa manifestación en la vida del cristiano infalsificable como lo es la paciencia. Quizá ante las situaciones que estamos viviendo, ya no hemos perdido quizá la paciencia ante los hermanos de la congregación, pero sí la paciencia ante nuestra familia. Nos hemos desesperado. Quizá hemos sido parte de las estadísticas que dicen que en este tiempo de pandemia, por el simple hecho de estar en hogar, hay problemas, hay conflictos en la familia. Pero aquel que tiene una manifestación infalsificable o que tiene el Espíritu de Dios en su vida, tiene esa manifestación infalsificable que es la paciencia. Dios nos ayude. El apóstol Pablo escribe a los Colosenses en el capítulo 3, en el verso 12, describiendo el uniforme del cristiano. Nos dice cómo vestirnos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amables, llamados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Oh, cuánto necesitamos en este tiempo esa manifestación infalsificable del Espíritu Santo. Necesitamos esa paciencia. A los Efesios en el capítulo 4 versículo 2 el apóstol Pablo dice: con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándonos los unos a los otros en amor. Si yo no tengo la capacidad de soportar a mi hermano, si no tengo la capacidad de soportar a mi consiervo, algo está fallando, algo no está bien. El fruto de la paciencia quizá está raquítico. El fruto de la paciencia le está faltando nutrientes. Si yo digo ser cristiano y digo que el Espíritu Santo está en mí, entonces esa manifestación del Espíritu tiene que estar en mí. Porque por los frutos me conocerán. La benignidad, que es amabilidad y dulzura. La palabra benignidad describe una cualidad de carácter. Es dulzura de temperamento, genio agradable, carácter inofensivo. Es una cualidad de Dios. Romanos capítulo 2 versículo 4 dice: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. En Efesios capítulo 4 versículo 32 dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El apóstol Pablo escribe a los Corintios en su segunda carta, capítulo 10 verso 1: y yo, Pablo mismo, os ruego por la mansedumbre y dulzura de Cristo. Yo, estando presente, soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Tenemos, amados hermanos, que presentar esas manifestaciones infalsificables del Espíritu Santo en nosotros. La bondad habla de generosidad, de rectitud, y desde luego esta es una característica de Dios. Dios siempre es bueno con todos. Él es perfecto en su bondad para con todos. Romanos 15:14 dice: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos,
de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestarnos unos a los otros. Segunda Tesalonicenses 1:11 dice: por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Efesios capítulo 5 verso 9 dice: porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, en justicia y en verdad. Manifestaciones infalsificables del Espíritu Santo en la vida del creyente. Y no solamente esto, aún hay dos falsificaciones más, y esas dos manifestaciones más, y esa es la fe. En este contexto, en esta porción de la escritura, fe se refiere a fidelidad, porque Pablo habla de buenas relaciones entre los hermanos. No se refiere en sí pues a la fe subjetiva, es decir, a la fe que uno tiene en Dios, sino en el resultado de esta fe, en la lealtad. Es importante que en la vida del creyente haya fe. Tito capítulo 2 versículo 10 dice: no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Si yo tengo la manifestación del Espíritu Santo, si el Espíritu Santo está en mí, entonces yo tengo esa manifestación de fe. Es decir, yo soy fiel a mis hermanos. Yo puedo mostrar a ellos una fidelidad, yo puedo mostrar a ellos una honestidad. El apóstol Santiago escribe en el capítulo 2, versículo 1: hermanos míos, no tengáis la fe, hermanos míos, tengáis la fe de nuestro Señor Jesucristo sin excepción de personas. Las buenas obras son el resultado natural de la fe verdadera. Estas declaraciones no contradicen las enseñanzas de Pablo de que la salvación no es por obra sino por fe. Pablo pone énfasis en el propósito de la fe: brindar salvación. El apóstol Santiago pone énfasis en los resultados de la fe, que es una vida transformada. Bendito sea el nombre del Señor. La mansedumbre habla de gentileza y apacibilidad. La mansedumbre es una manifestación del fruto del Espíritu Santo. Es evidente que las personas solamente lo pueden manifestar cuando están rendidas a Dios y cuando la presencia del Espíritu Santo domina en su totalidad el hombre. El que tiene mansedumbre soporta a los unos y a los otros, aún con sus palabras responderá con mansedumbre, la cual conducen a una perfecta cortesía, para que podamos reprender sin rencor, discutir sin intolerancia, encarar la verdad sin resentimiento, enojarse sin pecar, ser amables y sin embargo no ser débiles. La mansedumbre implica fuerza, no tiene que ver con debilidad ni con cobardía. Para ser manso uno tiene que ser fuerte, pero usa la ternura. El apóstol Pablo escribe a los tesalonicenses en su primera carta, capítulo 2, verso 7 al verso 11, que él, como la nodriza que cuida con ternura a sus hijos, tuvo el cuidado de ellos, pero también los exhorta como un padre exhorta a sus hijos. Y hay una última manifestación del Espíritu, y esa manifestación es la templanza, es decir, el dominio propio. Es importante que nosotros tengamos dominio propio. Es importante que nosotros ejerzamos ese dominio. La templanza es una parte básica del dominio propio. Significa dominar y controlar la vida. No solo suprimir el mal, sino también practicar el bien. Es necesario permanecer en el Señor, amados hermanos, adheridos a Él para llevar fruto. De otra manera no podremos manifestar que el Espíritu Santo está con nosotros. Jesús dijo en Juan capítulo 15 versículo 5: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Necesitamos esas manifestaciones infalsificables del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Qué fruto le falta a usted? ¿Con qué fruto desea que el Espíritu Santo trabaje en usted? Él sigue moviéndose en este tiempo y Él quiere actuar en su vida y quiere actuar en mi vida. Oremos a Dios. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno. Te damos gracias porque tu palabra, Señor, siempre causa el efecto en nuestras vidas. Ruego en el nombre poderoso de Jesús porque esta palabra, Señor,
quede en el corazón de cada uno de mis hermanos y por sobre todas las cosas pueda ser puesta en obra, Señor. Espíritu Santo, Maestro por excelencia, guíanos a toda verdad. Espíritu Santo, guíanos y produce en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Te honramos, te bendecimos y te exaltamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, un gusto el poder llegar hasta ustedes.